Ahora vamos a ver cómo queda la ecuación utilizando set-reset en el entorno TIA Portal. Ahí tenemos el arranque y paro con el bloque set-reset. Ya vieron que ahí está el bloque, la S y la R. Y vamos a ver cómo quedan las ecuaciones de la banda 1. Y esta sería la representación de la construcción o cómo se vería superficialmente este sistema. Esta simulación de donde se tomó esa captura se hizo en el software Factorio, una herramienta que podemos utilizar para poner en práctica nuestros conocimientos de programación de PLCs simulando entornos industriales desde tu propia casa, ¿de acuerdo? Vamos a pensar en la banda 1, ¿de acuerdo? Recuerden, todo esto lo vamos a comenzar aplicando a la banda 1 y después vamos a trasladarlo también, estos mismos pasos, en la banda 2, ¿de acuerdo? Vamos por partes. Paso 1, díganme qué entradas y qué salidas intervienen directamente en la activación de la primer banda transportadora, ¿sí? Voy a hacer una representación aquí, muy básica, de los elementos que intervienen en todo el programa. Tengo aquí S1, S2, S3, S4 y por acá tengo el motor que va a controlar, ¿sí?, mi banda 1 y tengo aquí el motor que va a controlar mi banda 2. Bueno, ¿cuáles son los elementos que intervienen en el arranque y paro en su tiempo y forma de nuestra banda 1? Pues, si ustedes recuerdan la secuencia, esta primer banda se activa con el sensor 1 y ¿alguien recuerda en qué momento se desactiva? Cuando está la caja aquí, 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 aquí o aquí. ¿Alguien recuerda en cuál de estos puntos se desactiva mi primer banda transportadora? Se activó aquí, ¿de acuerdo? Pero ¿cuándo se desactiva? Leo sus comentarios. Tengan la libertad de comentar su opinión sobre esto. Nos dice, muy bien, nos dice Miguel Ángel, nos dice, se activa en el primer sensor y se apaga en el sensor 3. Excelente, excelente. Es una muy buena conjetura de observación. Así que nos interesa, observen que S1 active y S3 se podría decir que es el que nos dice cuándo desactivar la primera banda. Así que vamos a declarar aquí S1 y S3 como las entradas que directamente intervienen en él. ¿Y quién va a ser nuestra salida? La salida que estoy controlando en este sistema solo es la banda 1 o su motor. Todavía aquí no estoy haciendo nada con la banda 2, así que le voy a colocar a mi salida banda 1. Ese es un nombre, una etiqueta, más no es propiamente el elemento final de control que acciona ese motor, ¿de acuerdo? ¿Cómo se realiza una tabla de estados? En estructura se parece a una tabla de verdad, pero tiene una diferencia. En las tablas de verdad vamos a expresar todas las combinaciones posibles de un sistema que puede tener ceros y unos. Es decir, si yo tuviera 3 entradas, tendría 2 a la n combinaciones. Pero en un diagrama de estados, lo que me interesa es el orden natural o ideal de mi proceso. ¿Cómo van a estar mis variables de entrada y salida en la secuencia que yo deseo que ocurra? Así que, ¿cómo se realizaría? Tendría mis variables de entrada S1 y S3 y tendría mi salida banda 1. ¿Cuál sería el orden natural de activación y desactivación que yo necesito? El primero sería cuando mi sensor 1 y mi sensor 3 no están detectando nada. Es decir, aquí está mi sensor 1, aquí está mi sensor 2, mi sensor 3 y mi sensor 4, y no está sucediendo nada, así que si no he detectado nada, mi banda, ¿cómo está? Está en 0. Ese es estado 1, ¿de acuerdo? Muy bien, ya que tenemos esas variables, entonces, vamos a aplicar una metodología para poder reducir esa relación lógica en ecuación. Okay.
En este método podemos resumirlo con una pequeña fórmula, una fórmula sencilla que dice que la salida es igual a un estado de activación más un estado de memoria multiplicado por la misma, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo aplicar el bloque set-reset a sistemas secuenciales de ese tipo. Algunos tal vez han visto este bloque y la mayoría de las veces simplemente dicen, el set-reset me sirve para hacer un arranque y paro, un botón de arranque y un botón de paro. Sin embargo, el bloque set-reset tiene muchísimo más potencial que eso. ¿Cómo aplicamos el bloque set-reset o el uso de las bobinas set-reset, porque se puede usar como bobina y como bloque, en una tabla de estados? De la siguiente manera. Como lo dice su nombre, cuando usamos el set-reset, el set y el reset, vamos a poder igualar nuestra variable que queremos activar a dos pequeñas ecuaciones. Es decir, para solucionar una variable usamos dos ecuaciones. Una ecuación para el set y una ecuación para el reset. ¿Quiénes son esas ecuaciones? La ecuación de set es la ecuación que me dicta el estado en el que debe encenderse la variable. Y la ecuación reset me dicta el estado para el cual se debe apagar la variable. Observemos nuevamente nuestra tabla de estados. La misma tabla de estados nos sirve para los dos métodos. Solo díganme ustedes, ¿en cuál de los cuatro estados ocurre la activación de mi salida? Muy bien, en el estado 2, ¿verdad? Así que voy a hacer que esta salida S de set sea igualada a las variables de entrada en el estado 2. Es decir, aquí está el set, ¿de acuerdo? Aquí está el set, ¿de acuerdo? Así que va a ser S1 multiplicado por S2, pero S3. Pero S3, ¿cómo se encuentra? En 0. Así que nuevamente va a estar negado. Ahora, nueva pregunta. Díganme, ¿en cuál estado se apaga la salida? ¿En cuál de estos cuatro estados se apaga? En el 1, en el 2, en el 3, en el 4. Muy bien, nos dice Pablo, en el estado 4. Así que aquí voy a colocar mi reset. Observen, voy a colocar S1, ¿cómo va a estar S1? Negado, multiplicado por S3. ¿De acuerdo? Así que ahí tengo ya mi condición de activación y mi condición de desactivación. Voy a utilizar la misma simbología para traducir esta sección, ¿sí? Esta sección también en el lenguaje ladder y vamos a ver cómo queda. Por S3 es el set. Luego, S1 negado multiplicado por S3 activo me va a dar paso al reset. Esto yo lo puedo realizar utilizando las bobinas. Ahora, como voy a utilizar el entorno TIA Portal, el entorno de TIA Portal me permite no solamente declararlo como bobinas, también me permite declararlo como bloque. Así que yo puedo colocar el bloque. El bloque tiene una S y una R. Y hago exactamente lo mismo. Si lo declaramos como bloque, voy a declararlo así. Voy a declarar esto exactamente igual. S1 aquí, en serie con S3. S1 negado aquí, en serie con S3 normalmente abierto. Si ustedes observan, esto y esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Solo que aquí usé las bobinas y aquí usé el bloque. Si ustedes observan, la diferencia es que en un estado de memoria ocupo el estado 2 y 3 y en set reset ocupo el estado 2 y 4
pero me van a hacer lo mismo. Ahora vamos a ver cómo queda la ecuación utilizando set reset en el entorno TIA Portal. Ahí tenemos el arranque y paro con el bloque set reset. Ya vieron que ahí está el bloque, la S y la R. Y vamos a ver cómo quedan las ecuaciones de la banda 1. Si observamos ahí, creo que se puede hacer más grande ahí con la esquina por ahí, un zoom. ¿Sí? Ahí podemos hacer un poco más grande para que lo puedan visualizar en casa. Muy bien, que está en el celular. Observen, ahí está la banda 1, ¿sí? Ahí está la banda 1 y observen cómo es que está S1 abierto, S3 cerrado, S1 cerrado, S3 abierto, y luego más abajo está lo mismo para nuestra banda 2 y es la misma condición, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo hago que mis salidas no se activen? Si no está activo el sistema, pues más adelante nada más lo igualamos a la variable sistema, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos ahí nuestro problema resuelto con dos metodologías. Ahora vamos a ver si funciona. Vámonos a nuestro PLC. Vamos a ver si funciona nuestra práctica.